Bueno, ahí ya tienen la presentación que vamos a ir siguiendo, ¿sí?, sobre el tema de los tratados. Bueno, con respecto a los tratados internacionales, vamos a ver en general, ¿sí?, qué son los tratados, y además vamos a ver la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Así tienen, bueno, ¿qué son los tratados? Fíjense la diferencia entre estos dos conceptos. Si en sentido amplio es un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional, ¿sí?, destinado a producir efectos jurídicos, es decir, crean, modifican o extinguen un derecho. Bien, eso es la definición en sentido amplio. En sentido estricto, y de acuerdo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, es un acuerdo internacional celebrado por escrito. Vayan marcando estos requisitos, y entre estados, ¿sí?, a diferencia de la otra definición, y regido por el derecho internacional, y puede constar en un instrumento único o en dos o más instrumentos, ¿sí? Bueno, a esto se refiere el artículo 2 de la Convención de Viena que estábamos mencionando. Esta definición, ¿sí?, no afecta, es decir, que no impide que sea válido, ¿sí?, otro tipo de acuerdos que no sean celebrados por escrito, por ejemplo, ¿bien?, o los celebrados entre estados y otros sujetos del derecho internacional. Cuando la doctora Porceli el otro día definió lo que es el derecho internacional, ¿sí?, la definición dice que es el derecho que rige las relaciones entre los sujetos del derecho internacional, ¿sí? Ustedes van a ver la próxima clase cuáles son los sujetos del derecho internacional. Los estados son los sujetos originarios de este derecho, pero hay otros sujetos de derecho internacional, como por ejemplo las organizaciones internacionales, ¿sí?, o los estados especiales. Esa clasificación la vamos a ver la próxima clase. Bueno, esto lo mencioné ya, los tratados que no sean celebrados por escrito también tienen validez, ¿sí?, pero a estos acuerdos o a estos tratados no se les aplica la Convención de Viena, ¿sí? Otra característica es que cualquiera puede ser la denominación del tratado, ¿sí? Los tratados se pueden llamar tratados, pactos, convenio, convención, protocolo, ¿sí? Son diferentes formas de definir o de mencionar a los tratados, con lo cual eso no significa, ¿sí?, que no tengan validez. ¿Cómo se clasifican los tratados? Y acá tenemos, según distintas circunstancias. Según el número de estados u otros sujetos que participen de la celebración del tratado, podemos decir que son tratados bilaterales o bipartitos, ¿sí?, porque lo celebran dos sujetos del derecho internacional, o tratados multilaterales, porque son concertados entre más de dos sujetos de derecho internacional, ¿sí? Según la materia o el objeto del tratado, ¿sí?, también se pueden clasificar, y ahí podemos hablar de tratados políticos, económicos, humanitarios, consulares, de límites económicos, y de tantas materias como se quiera celebrar un tratado. Bueno, según el contenido de las normas, tenemos también diferentes tipos de tratados. Pueden ser tratados leyes o normativos, ¿sí? Estos tratados regulan una determinada situación y se aplican a toda la comunidad internacional o a una parte de ella. Regulan futuras conductas abstractas. Esto viene de la definición de lo que son las leyes. Las leyes son abstractas, ¿sí?, son generales, y se aplican a todos los sujetos que intervienen en esa relación jurídica, pero en una situación determinada. Por eso decimos que son abstractas. Y por eso los llamamos tratados leyes o normativos, ¿sí?, porque se aplican como si fuera una ley. Luego están los tratados contratos, ¿sí? Fíjense que el término contrato, intercambio de prestaciones equivalentes entre las partes, ¿sí?, significa, por ejemplo, que una de las partes tiene que realizar determinada acción, y como contraprestación puede tener una retribución, por ejemplo. O también puede ser
como contraprestación una acción, ¿sí? Pero es un intercambio de prestaciones equivalentes, que es el contenido de un contrato. Por eso lo llamamos tratados-contratos. Luego están los tratados marco o constitucionales, ¿sí? Que son los que fundan o constituyen a una organización internacional, ¿sí? Cuando se crea una organización internacional se hace a través de un tratado marco, ¿sí? O un tratado constitutivo, ¿sí? Y es este tipo de tratados. Bueno, esta es otra eh, posibilidad de clasificación, ¿sí? Según la posibilidad de terceros estados de adherirse a ese tratado. ¿Mm? Em, ¿Ustedes saben qué es adherirse a un tratado? ¿O se imaginan que puede ser la posibilidad de un Estado de adherirse a un tratado? ¿Sí? Es la posibilidad que tiene un Estado de participar, ¿sí?, de ese tratado. Entonces, están los tratados cerrados, ¿sí?, que rigen solo entre las partes, que lo celebran, y no permite que ingrese ningún otro Estado u otro sujeto, ¿sí? Los tratados abiertos, que son los que sí permiten que ingresen otras partes, y pueden ser amplios, ¿sí? Es decir, que pueden ser varias partes o muchas partes. Estos tratados abiertos generalmente son convocados por organizaciones como la ONU, ¿sí?, la CONVEMAR, bueno, acá justo me quedó este dibujo. La CONVEMAR es la Convención sobre Derecho de Mar, y la OIT, por ejemplo, ¿sí?, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Entonces, son convocados por estas organizaciones y tienen prácticamente o generalmente el ingreso es ilimitado, pero sí deben cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si es convocado por la OEA, la Organización de los Estados Americanos, ¿sí?, esos estados deben ser estados americanos. Según las etapas o formalidades de la celebración, también podemos hacer otra clasificación, y acá tenemos los tratados simplificados o los tratados celebrados en forma solemne. Los tratados simplificados significa que cumplen todas las etapas de celebración, pero de una forma muy simplificada. ¿Mm? Por ejemplo, acá, bueno, tenemos un ejemplo cuando el consentimiento se presta conjuntamente con la autenticación del texto, ¿sí?, o cuando se dan las notas reversales entre dos estados contratantes. Y luego tenemos los tratados en forma solemne o en buena y debida forma, que son a los que se refiere la Convención de Viena, que exige un acto de ratificación, intercambio de depósito de instrumentos de ratificación y la intervención del jefe de Estado, como el órgano supremo de las relaciones internacionales. Todo esto lo vamos a ver en forma más detallada a medida que avancemos con la clase, ¿sí? Entonces, según la forma que tenga, la forma de celebración que tenga ese tratado, puede ser simplificado, ¿sí?, donde se pueden realizar a la vez dos actos o dos etapas, y los celebrados en buena y debida forma, ¿sí?, que son los que requieren de todos los pasos o todas las etapas de celebración. Bueno, Profe, perdón, en sí, el del marco constitutivo, ¿me puede decir lo que era otra vez? Que no lo llegué a copiar. acá. Bueno, estos son los que constituyen una organización internacional, ¿sí? A través de ese tratado se crea la organización internacional. Gracias. De nada. Bueno, con respecto a la celebración de los tratados, ¿sí? Normalmente lo que se hace es citar a una conferencia internacional a las partes intervinientes, y esa es una reunión, ¿sí?, de los representantes de los estados para tratar un asunto determinado, ¿sí?, y se fija o se determina un lugar y una fecha, ¿sí? Se convoca a los participantes a un lugar y en determinada fecha. Se designa una mesa directiva, ¿sí?, además un presidente, vicepresidente, secretario,
y se establece cuál va a ser el temario. ¿Mm? Esa convocación la puede realizar un Estado, varios Estados, Naciones Unidas o cualquier organismo internacional, ¿sí? Como mencionábamos recién en los ejemplos. Si lo hace Naciones Unidas, es a través del secretario general, ¿sí? Que envía una circular a los estados y fija el lugar y la fecha para realizar el tratado. Los temas se presentan a través de una minuta y se nombra un jefe de esa conferencia, ¿sí? Que esa persona va a ser el presidente de la conferencia y además se nombra un secretario, como decíamos recién. Ahora, esa conferencia puede terminar con un resultado que puede ser la celebración del tratado, o puede ser que se termine sin ningún tratado o con varios tratados, ¿sí? Puede ser que la conferencia se celebre, pero que no, las partes no decidan no confirmar ese tratado. Bueno, esa conferencia cada estado va a enviar, ¿sí? como delegación, a un grupo, ¿sí? Que son especialistas, técnicos, abogados, especialistas en el tema que vaya a tratar esa convención. Bueno, y acá tenemos las etapas de celebración, ¿sí? Profe, Sí, disculpe, ¿puede terminar sin un tratado, con un tratado o...? puede terminar con la celebración de un tratado, ¿sí? O varios tratados, ¿sí? O tratados anexos, o puede terminar sin la firma de un tratado, esa conferencia, ¿sí? O sea, se hizo el intento, pero no se llegó, por algún motivo, a obtener el resultado que se quería. Gracias. De nada. Profe, Bueno, perdón, sí. esto que usted está presentando, ¿lo va a subir a la plataforma? Esto lo tienen en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Ok, ¿Sí? perfecto. Esto es una especie de resumen o cuadro sinóptico, ¿sí? Para ir conversando de qué, porque por ahí hay términos que ustedes no llegan a comprender, ¿sí? O alguna característica especial que les vamos marcando, al igual que la clase de la profesora, ¿sí? Todo ese material que ella expuso en sus cuadros lo tienen también en el aula. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, con respecto a las etapas de celebración, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando dijimos hoy que podían ser simplificados o en buena y debida forma? Estos serían los tratados, ¿sí? En buena y debida forma. Entonces, tenemos distintas etapas, ¿sí? La primera es la etapa de negociación. Y en esa negociación, ¿sí? Hay discusiones que se dan en las distintas comisiones, y quien represente a cada país debe presentar los plenos poderes. Los plenos poderes son un documento habilitante emanado de la autoridad suprema del Estado, por el cual se designa a una o a varias personas que lo van a representar en alguna o en todas las etapas, ¿sí? De la celebración del tratado. ¿Mm? Porque puede ser que el Estado envíe a una persona para que participe solamente de la negociación y a otra para que participe de la aprobación del texto, por ejemplo, ¿sí? O pueden mandar a un grupo de personas para que participe de todas las etapas de celebración. Bueno, pero quien representa al país tiene plenos poderes, ¿sí? Y ese documento que lo habilita, ¿sí? Habilita que representa al Estado por el cual fue enviado, ya como les dije recién, en todas o en alguna de las etapas. Esos plenos poderes se presentan ante el secretario general de la conferencia. ¿Bien? Y no necesitan plenos poderes para representar al Estado. El jefe de Estado, ¿sí? En los sistemas presidencialistas, el jefe de gobierno en los sistemas parlamentarios, el ministro de Relaciones Exteriores y los embajadores que estén acreditados en el Estado donde se está celebrando la conferencia. ¿Sí? Estas personas no requieren de plenos poderes. Profe, ¿ante quién dijo que se presentaban los plenos poderes? Los plenos poderes se presentan ante el secretario general de la conferencia. ¿Mm? Bueno, eso con respecto a
por ejemplo, el jefe de Estado, en el caso argentino, yo no sé si lo pusimos acá, el jefe de Estado, en nuestro caso, es el presidente de la Nación, ¿sí? Y para representar al Estado no requiere de plenos poderes. Y está dentro de sus facultades, ¿sí? Lo que es las relaciones exteriores. Entonces, esa facultad que tiene de las relaciones exteriores, de llevar a cabo las relaciones exteriores, ¿sí? Le dan la posibilidad de representar al Estado en estas conferencias. A propósito de esto, justamente el Poder Ejecutivo en Argentina cumple el doble rol, jefe de Estado y jefe de Gobierno, ¿sí? Exacto. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque en los sistemas parlamentarios el jefe de Estado es uno y el jefe de Gobierno es otro, o sea, el Poder Ejecutivo está dividido en dos, porque es un sistema parlamentario, un primer ministro y un presidente, o una reina y un primer ministro, ¿sí? Eso. Exacto, perfecto. Profe, Bueno. ¿puedo preguntar algo? ¿Sí? O sea, ¿significa que los que presentan plenos poderes es porque no tienen, digamos, la capacidad No tienen ninguna de estas investiduras, ¿sí? Representan al Estado de por sí, no es necesario demostrar. A ver, el presidente, una vez que fue proclamado por el voto popular, por ejemplo, no necesita acreditar que representa al Estado porque es el presidente. O sea, representa al Estado por sí mismo, no necesita acreditación como los agentes diplomáticos que vamos a ver en la última clase, ¿sí? Claro, por eso, si no cumple ninguna de estas, tiene como que presentar los plenos poderes para poder ser como el representante de su país. Sí, acá, fíjate acá este párrafo. Exacto. Los participantes en esa conferencia tienen que presentar plenos poderes al presidente de la conferencia, ¿sí? Que en este caso es el ante quien se hace es ante el secretario también. Los plenos poderes, ahora, eso lo tienen las personas que representan al Estado con ese poder, ¿sí? Con ese poder especial. Quienes no requieren de ese poder especial, que se llama plenos poderes en el derecho internacional público, son el jefe de Estado, el jefe de gobierno, según el tipo de gobierno que sea, como recién aclaró la profesora, el ministro de Relaciones Exteriores y los embajadores, ¿sí? Que estén acreditados en ese Estado. Los embajadores acreditados en ese Estado. ¿Mm? Bueno. Esta es la segunda etapa, ¿sí? La adopción del texto. En la adopción del texto, ya se ha conversado, ¿sí? En la etapa anterior, que era la negociación, ¿sí? Y entonces ya en esta etapa los participantes de la conferencia están en condiciones de adoptar un texto, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta etapa? ¿Sí? Consiste en manifestar que el texto que se adopta es el que se convino, ¿sí? Es el texto convenido. Y se hace a través de una votación, ¿sí? Cada Estado tiene un voto. ¿Sí? La adopción, ¿sí? Del texto no vincula, ¿sí? No obliga por sí misma a los Estados respecto del tratado. ¿Sí? Adoptar el texto no significa que el Estado se está obligando por el tratado. Según la Convención de Viena, ¿sí? Que es la que estamos tratando de resumir en este contexto, hay dos formas de adoptar el texto. En los casos normales se hace a través del consentimiento de todos los Estados que participaron en la elaboración, ¿sí? Y en el caso especial de una conferencia internacional, se hace por mayoría de 2/3 de los Estados presentes y votantes. ¿Sí? Mayoría de 2/3 de los Estados presentes y votantes. Con su voto afirmativo se tiene por adoptado el texto. Salvo, ¿sí? Que los Estados decidan, ¿sí? Los Estados participantes decidan por esa misma mayoría una regla diferente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que pueden decir que esta mayoría se cambia por un consenso general. ¿Sí? Bueno, la tercera etapa, la autenticación del texto. ¿Sí? Significa que el texto queda establecido como auténtico y definitivo, ¿sí? Ya no se puede modificar el texto. ¿Sí? Este acto, ¿sí? Es un acto
que da fe de la veracidad del texto aprobado. Cuando se autentica el texto, ya ese texto no se puede modificar y da fe de que ese es el texto que se aprobó. Las formas de autenticar, ¿sí?, el texto puede ser en este orden y excluyéndose unas a otras. En primer lugar, las que diga el tratado, ¿sí? Si el tratado dice que la autenticación se hace por firma, es por firma, ¿sí? Luego, en este orden que da la convención, las que convengan los estados que hayan participado en la elaboración. Luego, mediante la firma ad referendum o la rúbrica de los representantes puesta en el texto del tratado, ¿sí?, o en el acta final de la conferencia, en la que figura el texto. Y acá termina la conferencia, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que una vez negociado, aprobado el texto y autenticado ese texto, termina la conferencia. Pero fíjense que hasta acá los estados no se obligaron por el tratado. ¿Sí? Aprobaron, digamos que armaron un acuerdo, un contrato, pero hasta acá nadie se obligó. Y esa es la cuarta etapa, ¿sí?, la última etapa de la celebración, que es la manifestación del consentimiento en obligarse por el tratado. En esta etapa el Estado se obliga, ¿sí?, por ese tratado. ¿Y acá qué ocurre? Hasta ahora el Estado había sido Estado negociador, ¿sí?, pero esta última etapa lo convierte, lo transforma en parte contratante. ¿Sí? Perdón, ¿esto es lo que sería la ratificación del tratado? Bueno, eso depende de la forma, ¿sí? Entonces, ahora vamos sí, a avanzar con eso. Entonces, en esta etapa el Estado que había negociado se transforma en Estado contratante o parte contratante. Y cuando entra en vigor, es decir, cuando entra en vigencia, ¿sí?, y está vigente, los estados, ¿sí?, se transforman en partes en el tratado o en el acuerdo. Van cambiando, digamos, el título a través de los actos. La forma, ¿sí?, para manifestar el consentimiento de obligarse por el tratado, ¿sí?, y convertirse en parte del tratado, puede ser la firma, y esto se da solamente en tratados restringidos o con pocos estados participantes, ¿sí? Porque imagínense que no se pueden firmar si participan 100 estados, por ejemplo, ¿sí?, tienen que firmar 100 copias para cada uno. Entonces, esto se da, el tema de la firma se da cuando son pocos los estados participantes. Si es simplificado, ¿sí?, es decir, ¿se acuerdan cuando dijimos pueden ser tratados según la celebración, simplificados o en buena debida forma? Si el tratado es del tipo simplificado, cuando se firma la autenticación, ¿sí?, de la tercera etapa, sirve para la cuarta etapa. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si no fuera simplificado, la firma en la tercera etapa solamente autentica y la firma en la cuarta etapa obliga, ¿sí? La firma en la etapa de manifestación del consentimiento obliga al Estado, porque está manifestando justamente su consentimiento en obligarse por ese tratado. Otra forma es el canje de instrumentos, ¿sí? Se da también, se canjean los instrumentos, o bueno, se puede llamar también notas reversales, se canjean los instrumentos cuando son pocos los estados participantes y deciden obligarse por el tratado. Bueno, y acá está la ratificación, ¿sí?, que es otra de las formas de prestar el consentimiento en obligarse por el tratado, que es la forma más común, que recién preguntaba una de las compañeras, ¿sí? Y la ratificación es un acto que emana de la autoridad suprema del Estado, ¿sí?, y que participó en las etapas anteriores, por el cual manifiesta el consentimiento en obligarse por ese tratado. ¿Sí?
Si ustedes vieran una ratificación, es normalmente un escrito. En el caso de la ratificación de un tratado por parte del Estado argentino, lo hace el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y dice que ratifica determinado tratado, ¿sí? Y en esa ratificación, además, se puede incluir alguna reserva, que eso lo vamos a ver después. Bueno, además es un acto formal, la ratificación, ¿sí? Bueno, acá está el ejemplo de Argentina, se publica, ¿sí?, en el boletín oficial, y también se da a conocer a nivel internacional. Esto se hace a través del canje de instrumentos de ratificación, dando ese decreto a otro Estado y viceversa. Bueno, esto en el caso de tratados celebrados entre pocos Estados. Cuando son muchos los Estados involucrados, se deposita esa ratificación ante el depositario. Y acá tenemos un ejemplo. En el caso de Montego Bay, cuando se celebró la Convención sobre Derecho del Mar, era el secretario de Naciones Unidas, ¿sí?, el depositario de los instrumentos de ratificación. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Ahora, el secretario lo que hace es asentar esa ratificación en un libro y es el custodio del tratado, ¿sí? Ese depositario es el custodio del tratado. Y va a dar fe de cuando entra en vigor y de quienes lo ratificaron. Y además conserva los plenos poderes. Además, bueno, también puede darse el caso, bueno, acá que no estaba, no era un tratado que fuera convocado por Naciones Unidas, ¿sí?, se eligió como depositario a Paraguay, ¿sí?, en el caso de la firma del Mercosur. Bueno, la ratificación en la Argentina la realiza el Poder Ejecutivo, ¿sí? Luego manda el tratado al Congreso para que lo apruebe. Esto lo vamos a ver también en la clase de hoy, en el artículo 75, inciso 22, dice que corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados celebrados con las demás naciones, ¿sí? Si no se da esta aprobación del tratado por parte del Congreso, el Estado argentino no se puede obligar. Es decir, que primero ratifica el Poder Ejecutivo, ¿sí?, que es quien representa al Estado argentino, pero luego el Congreso debe aprobarlo. A ver, las etapas serían así, para que entienda, porque si no sería un sistema dualista. Las etapas son así: primero negocia, primero manda negociadores el Poder Ejecutivo. Vienen esos negociadores con el texto autenticado. Y dice, esto es lo que conseguí, por ejemplo. Entonces, antes de que el Poder Ejecutivo dé ese decreto y ratifique a nivel internacional, tiene que venir la aprobación a nivel interna por parte del Congreso. Entonces, es negociación Poder Ejecutivo, ¿sí? Después, aprueba el Congreso, que sería como una venia o un visto bueno, ¿para qué? Para que el Ejecutivo después se obligue a Argentina a nivel internacional, ¿sí? Exacto. Bueno, hoy hablamos de la clasificación según la capacidad de poder adherirse o no terceros estados a un tratado, ¿sí? La adhesión significa que el Estado que se quiere adherir no participó, por ejemplo, en la negociación, ¿sí? Y es el acto formal por el cual un Estado que no participó en las etapas de celebración manifiesta su consentimiento de obligarse por el tratado. El tratado de adhesión también va al depositario. Y la cláusula de adhesión puede ser expresa, abierta a cualquier Estado, o puede ser que no haya una cláusula de adhesión, es decir, que no hay una cláusula en el tratado que diga que otro Estado se puede adherir. Pero del comportamiento o manifestación de los Estados partes, surge que pueden adherirse otros Estados. Yo dije recién de los Estados partes, porque ya a esta altura el tratado
cumplió con todas las etapas de celebración, y los estados participantes son estados partes, ¿sí? Entonces acá tenemos una distinción de los distintos términos, ¿sí? Por las etapas por las cuales van pasando los estados. Se llaman estados negociadores, ¿sí? Cuando participan en las etapas de celebración. Ratificantes, cuando negociaron y dieron su consentimiento. Adherentes, cuando no participaron de las etapas, pero sí dan su consentimiento. Contratantes, ¿sí? Porque dieron su consentimiento, pero aún el Estado no entró en vigor, es decir, que todavía no está vigente, ¿sí? No entró en vigencia. Y los estados parte, ¿sí? Se llaman estados partes cuando dieron su consentimiento y el Estado ya entró en vigor. Profe, puede ser Sí. que no esté, por ejemplo, no esté en la primera etapa que es de negociar, pero sí después esté para ratificar ese acuerdo. Es decir, no es obligatorio que esté sí o sí en la primera etapa para seguir con las otras, ¿o no? Normalmente los estados participantes están en todas, ¿sí? Los estados negociadores que participan de la primera etapa están en todas las etapas de celebración. Bien. Estos términos no son porque si participaron en una u otra etapa, ¿sí? Salvo los adherentes que se adhieren cuando el tratado ya está cerrado, ¿sí? El acuerdo ya está cerrado, y lo permite el tratado, ¿sí? Permite que ingrese un Profe, nuevo pero estado. ¿con qué fin o sea, quiero tratar como de entender, ¿con qué fin se adhieren ya en la última etapa cuando no participaron? No, en la última ¿Solo etapa para no, cuando ya está, en realidad es porque les interesó el tratado, ¿sí? Y manifiestan, o sea, no participaron en la celebración, pero sí manifiestan su consentimiento en obligarse. Pero para poder hacerlo, el tratado lo debe permitir que ingresen otros estados, aparte de los estados negociadores, ¿sí? O puede surgir de la voluntad de los estados, ¿sí? Negociadores y ratificantes que se adhieran a otros estados. Perdón, y una pregunta. ¿El Sí. Estado que se adhiere puede Sí. presentar después Ahora vamos para ahí. reservas? Ahora vamos. Bueno. Una cosita, es una diferencia de terminología, ¿sí? El Estado que pasó por todas las etapas y que se obligó por el tratado se lo llama Estado ratificante. Y después, bueno, como dice ahí, bueno, si está en vigor, ¿sí? Ahora, el Estado que quiere obligarse, pero que por ahí en su momento no le interesó el tema o pensó que no iba a llegar a buen puerto. Como ejemplo, vamos a ver que las convenciones de derecho del mar fueron un montón y por ahí había un desánimo con respecto a llegar a un acuerdo y después resulta que después de 10 años se formó y se hizo la CONVEMAR, se hizo esta convención. Y por ahí un Estado dice, ah, bueno, pero ahora a mí sí me conviene ser parte. Por ahí en su momento no me convenía, ahora sí me conviene ser parte. Entonces puede posteriormente y mientras siga la vida del tratado, en cualquier momento puede dar su consentimiento y se lo llama Estado adherido. ¿Se entiende o no? Sí, perfecto. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, la reserva, ¿sí? Que recién preguntaban por la reserva. La reserva es una declaración unilateral formal, ¿sí? Y por escrito, que realiza un Estado al momento de manifestar el consentimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense que tiene ciertos requisitos, ¿sí? Es unilateral, formal y por escrito, la realiza el Estado al momento de manifestar su consentimiento, ¿sí? En una de las etapas de celebración específica, y tiene por objeto excluir o modificar una o varias cláusulas del tratado con respecto a su parte, ¿sí? Con respecto a que se aplique eso a su parte. Entonces, decimos que es una declaración unilateral porque no necesita la conformidad de los demás estados, pero tiene requisitos, ¿sí? Tiene que ser por escrito, puede constar, normalmente consta en el mismo decreto que ratifica al tratado, ¿sí? Debe realizarse al momento de obligarse por el tratado, es decir, al momento de la ratificación. No puede estar prohibida por el tratado, ¿sí? Porque si hay tratados que
dicen, ¿sí?, en su texto que no se pueden hacer reservas sobre determinados artículos, ¿sí?, o puntos u objetos, que es lo que sigue del tratado, ¿sí? No debe ser contraria esa reserva al objeto y fin del tratado, porque si no, no tendría sentido hacer una reserva. El tratado tiene un objeto, y si yo reservo llegar a ese objeto, no tiene sentido, ¿sí?, al objeto y fin del tratado. Y además la cláusula no debe estar prohibida para la reserva, ¿sí? La cláusula que se quiera hacer la reserva no debe estar prohibida para la reserva. Los demás estados tienen solamente la obligación de aceptar esa reserva, ¿sí?, en el caso de que sea restringido, o cuando sea un organismo internacional. Bueno, con respecto al procedimiento, el depositario, ¿sí?, aquel sujeto que recibía los instrumentos, ¿sí?, es quien informa la reserva. Ahora, los demás estados pueden aceptar la reserva o la pueden objetar. Aceptar la reserva, ¿sí?, puede ser que se realice en forma expresa y se manifiesta que al depositario que está de acuerdo con esa reserva, o en forma tácita. El Estado se entera, ¿sí?, de que, supongamos, el Estado A se entera que el Estado B hizo una reserva y deja pasar 12 meses y no dice nada. Entonces, eso se considera una aceptación tácita, ¿sí? O puede ser también implícita, ¿sí? Ya está la reserva y un Estado la viene a ratificar. Entonces, la aceptación, o sea, ya hay una reserva y un Estado viene a ratificar ese tratado con la reserva de otro Estado. Si está ratificando, significa que está aceptando implícitamente la reserva de aquel Estado. ¿Se entiende? Porque las formas, ¿sí?, expresa, tácita o implícita. Bueno, dijimos que se puede aceptar la reserva o se puede objetar, ¿sí? Cuando hay una objeción de la reserva que hace otro Estado, siempre debe ser por escrito. Y significa que el Estado objetante no está de acuerdo con la reserva. ¿Bien? Ahora, el Estado que objeta puede manifestar que no entre en vigor respecto del Estado reservante, ¿sí? Entonces, no hay tratado entre esos dos estados. ¿Se entiende? El Estado que objeta la reserva puede pedir que el tratado no entre en vigor entre él y el Estado reservante. Entonces significa que no hay tratado entre esos dos estados. Si lo objeta y no dice nada, el tratado va a seguir excluyendo la cláusula reservada. Y esa cláusula no rige para el reservante y el objetante. El Estado que hizo la reserva puede retirarla en cualquier momento. Además. Entonces, fíjense en cuanto al procedimiento, ¿sí?, la reserva puede ser aceptada u objetada, ¿sí? Entonces, en el caso de la aceptación, puede ser expresa, tácita o implícita. Y en el caso de la objeción, ¿sí?, el Estado, que significa que el Estado no está de acuerdo con esa reserva, puede manifestar que el tratado no entra en vigor respecto del Estado reservante, y si no dice nada, ¿sí?, el tratado va a regir, ¿sí?, excluyendo la cláusula reservada. Bueno, con respecto a los efectos jurídicos de la reserva, rigen estos principios. El de reciprocidad significa que el tratado rige entre los estados, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de hacer una reserva? Bueno, salvo esa cláusula o esas cláusulas, el tratado rige entre los estados. Y el principio de relatividad significa que el tratado con reserva rige solo, ¿sí?, entre el que reservó y los que aceptaron la reserva, ¿sí? No es absoluto, no rige en forma absoluta, ¿sí? Es un principio de relatividad entre el que reservó y los que aceptaron la reserva.
Profe, la palabra reservó en este caso significa como que quiere modificar cierta parte o ponerle cierta exclusión. Sí, la definición es, acuérdense la definición, que es una declaración unilateral formal que hace el Estado y por escrito, y al momento de prestar su consentimiento, cuyo objeto, ¿sí?, es excluir o modificar determinada cláusula, ¿sí?, o determinadas cláusulas, pueden ser varias. Está bien. Y si son 4 estados y uno hace lo que es la reserva y Sí. solamente están 2 de acuerdo y uno no, o sea, no, el Bueno, tratado el este no se va a regir el estado objetante, que es el que no está de acuerdo, ¿sí?, Sí. va a pedir seguramente que esa cláusula, ¿sí?, no rija entre él y el estado reservante. Perfecto, ya entendí. ¿Mm? Bueno, y estos son otros casos que se pueden dar de modificación o revisión del tratado. En el caso de la modificación, ¿sí?, varios estados se ponen de acuerdo en cambiar una o varias cláusulas, ¿sí? Y en ese caso el estado modificado rige solo entre los estados que lo modificaron. ¿Mm? Ahora, esa modificación no puede estar prohibida por el tratado, ¿sí?, porque puede ser que el texto del tratado diga que no se puede modificar tal cláusula, ¿sí?, o tales cláusulas. Entonces, se puede hacer si no está prohibida por el tratado. Tampoco puede hacerse en cualquier momento, ¿sí? No puede afectar los derechos de los demás estados, porque imagínense, en un tratado entre, no sé, 8 estados, y que 3 estados quieran modificar varias cláusulas que modifican los derechos de otros estados, ¿sí? No puede afectar los derechos de otros estados, de los demás estados que no están haciendo la modificación. Y además tiene que estar previsto, ¿sí?, es decir, que en alguna parte del tratado diga que se pueda modificar. En cambio, la revisión del Estado es el cambio total del tratado. Una cosa es modificar una o varias cláusulas, siempre que no estén prohibidas, ¿sí?, que no afecten los derechos de otros estados, y que esté prevista en el tratado. Y otra cosa es la revisión del tratado, que es el cambio total del tratado. ¿Puedo hacer una consulta? Profe, Sí. En cuanto a la revisión del tratado, como estaba mostrando recién, modificación y revisión, ¿pueden participar también los estados que adhirieron después, los que no participaron en la etapa de negociación? Sí. Sí. O sea que una vez que se un adhieren al tratado, claro, que un estado se adhiera al tratado, significa que está apto o sería hábil para los demás estados contratantes, ¿sí?, o los demás estados partes ya a esta altura, de que ese estado participe del tratado, que puede cumplir con las obligaciones o puede ser beneficiario de los derechos que otorga el tratado. Lo mismo pasa con la objeción. Pongamos que un estado adhiere y una vez que adhirió al tratado quiere adherirse un estado más y puede objetar algún tipo de reserva que haga este último que quiere adherir. Para adherirse, vos me estás hablando de dos cosas diferentes. ¿Qué puede objetar? ¿La adhesión? Supongamos que, bueno, una vez ya celebrado el tratado, quiere adherir un estado más. Sí. Adhiere sin problemas. Sí. Sí, siempre que sea abierto y las partes estén de acuerdo. Lo permiten, sí. Bueno, adhiere sin problemas y posteriormente otro estado más quiere adherir, pero presenta una reserva. Sí, y bueno, si la reserva es aceptada por los estados, y si no, sí. No, ok. ¿Sí? Eso se puede hacer tranquilamente, es lo que está explicando la profesora, puede ser cuando ratifica o cuando se adhiere. Entonces ahí un estado que quiere obligarse, ya sea por la ratificación o por la adhesión, puede obligarse, pero puede decir, no, esta cláusula por ahí no me conviene, no es lo que yo realmente pensé que íbamos a negociar, y entonces, bueno, quiere excluirla o modificarla. Eso es lo que está explicando la profesora. La aclaración que yo quería hacer es, lo que es la reserva es unilateral, ¿sí?, como explicó. La modificación es un acuerdo exclusivamente entre algunos,
y cerrado, es entre algunos, ¿sí? Y después lo que va a explicar en la próxima diapositiva es la enmienda. Esa es la que está abierta a todos, si quieren. O sea, es, digamos que alterar algo del tratado, pero la modificación es solo para los estados que se pusieron de acuerdo, nada más, no puede entrar un tercero, y la enmienda es para cualquiera que sea parte en ese tratado. Una consulta más antes de que pase la diapositiva. Ahí está. O sea, la revisión del tratado tiene que ser, pero con el mismo fin, ¿no? O sea, porque ¿qué diferencia habría entre la revisión? Si la revisión es el cambio total del tratado, ¿no es más fácil, digamos, derogar ese tratado y crear uno nuevo? ¿O es porque sigue manteniendo el mismo objetivo, o sea, el mismo fin? Mira, ¿sabes lo que...? Bueno, no, te dejo a la profesora, yo intervengo No, siempre sí, porque sí, hablo sí, no, siempre, yo siempre Decí el hablo, no me ejemplo. puedo callar, disculpa. No, pero haceme el favor, decilo vos. No, ¿sabes lo que pasa? Que no es que un tratado forzosamente como las leyes, ley posterior deroga a ley anterior. Vos en los tratados, vos podés tener un tratado que se formuló en el 1800 y pico, y estamos en el 2000, y ese tratado por ahí todavía sigue en vigor. Salvo que todas las partes que ratificaron ese tratado original o anterior sean parte del tratado posterior, entonces, y lo digan expresamente que derogan. Entonces no es tan fácil derogar un tratado, porque se tienen que poner todos los estados de acuerdo, todos los que habían, y decir expresamente que lo derogan. Entonces por eso está la posibilidad de revisión del tratado, porque entonces puede ser otras partes que no eran del estado parte anterior, o puede ser que algún estado que es parte del estado del tratado anterior no sea de la revisión del tratado, ¿sí? Y entonces, bueno, para los nuevos y para los que son de los dos tratados, los que son estados parte de los dos tratados, regiría el posterior. ¿Se entiende? O sea, no es que como en las leyes que el Congreso deroga una ley porque dicta una nueva. Acá, para derogar un tratado, tienen que ser todos los estados miembros del tratado posterior, todos los estados parte tienen que ser del tratado anterior, ¿sí? Todos los del posterior. Y además tiene que estar expresamente establecida que queda sin efecto, que se deroga. ¿Se entiende? Ah, sí, perfecto. Sí. Entonces vos por ahí tenés, eso lo vamos a ver en privado, que vamos a ver el Tratado de Montevideo de 1889 y el Tratado de Montevideo del 40 y la CIDIP. ¿Y por qué tanto? Bueno, ¿por qué todavía siguen estudiando el del 89? Bueno, porque no lo derogaron, porque no lo cambiaron todo, o sea, porque lo actualizaron, ¿te das cuenta? Y después viene lo que vamos a ver después, conferencias específicas que actualizan todo lo viejo, pero no es que el del 1800 se derogó. ¿Estamos? Claro, perfecto, gracias. Bueno, con las otras posibilidades, la enmienda del tratado, ¿sí? Da la posibilidad de que todos los estados modifiquen el tratado, ¿sí? Y en ese caso se llama a todas las partes contratantes y se vuelve a todas las etapas de celebración, ¿sí? Enmiendan el tratado desde la primera etapa de celebración. Puede ser que algún estado no esté de acuerdo con la enmienda, ¿sí? Entonces a ese estado que no está de acuerdo con la enmienda se le aplica el tratado sin enmendar siempre que sea posible, ¿sí? Entonces, en la enmienda la característica es que todos los estados tienen la posibilidad de enmendarlo, y en ese caso se llama a todas las partes a volver a celebrar o a volver a realizar las etapas de celebración, y cuando algún estado no está de acuerdo con la enmienda, a ese estado se le aplica el tratado sin enmendar. Y la denuncia del tratado significa el retiro unilateral del estado parte de ese tratado, ¿sí? Es cuando se retira del tratado. Cuando el estado parte, se retira del tratado, ¿sí? En el caso de Argentina lo hace el Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero en el caso que esto también está dentro de las facultades de cumplir con las relaciones exteriores. Pero en el caso de los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, ¿sí? Que vamos a ver en un rato nomás, solo pueden ser denunciados, ¿sí?
Es decir, solamente el Estado argentino se puede salir del tratado, ¿sí?, a través del Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. ¿Mm? Esa distinción, cuando se trate de tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, ¿sí?, solamente lo puede hacer la denuncia el Poder Ejecutivo, previa aprobación de las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. La denuncia puede estar prevista en el tratado, ¿sí? Es decir, el retiro de uno de los estados partes puede estar previsto en el tratado. Si el tratado no dice nada, ¿sí?, va a depender del tratado, porque imagínense que si es un estado bipartito, ¿sí?, se retira uno, ahí está dependiendo del tratado. Y hay otros tipos de tratados que no aceptan la denuncia, ¿sí? Por ejemplo, un tratado de límites. Si el tratado es para acordar los límites, uno de los estados, supongamos, límites entre 3 o 4 estados, ese tratado no se puede denunciar, ¿sí?, porque iría en contra del objeto del tratado, esa denuncia. Ahora, otro tipo de tratado, un tratado de paz, sí puede ser denunciado, porque el estado parte decide que ya no quiere la paz y quiere hacer la guerra y se retira del tratado. ¿Mm? Esa denuncia, ¿sí?, recuerden que es el retiro unilateral del tratado, se lleva a cabo ante el depositario. El depositario que vimos en las etapas de celebración. Y bueno, y desde que se denunció el tratado, es decir, desde que el Estado parte se retiró del tratado, ese Estado denunciante sigue obligado por 12 meses como mínimo, ¿sí?, porque no es que se puede salir de un día para otro, ¿sí?, tiene que denunciar el tratado, es decir, avisar que se va, y por lo menos va a estar obligado por el tratado durante 12 meses como mínimo. ¿Mm? Hay tratados que fijan plazos mayores. Bueno, terminamos con este tema. ¿Alguna duda o algo que quieras comentar, Adriana, o que me haya pasado? No, como ejemplo, tenemos algo muy cercano, hubo Sí. algo muy cercano, que fue cuando Londres Brexit. votó, Inglaterra con el Brexit. Bueno, ahí como para que lo visualicen, vieron que no fue, mañana golpeo la puerta y me voy de la Unión Europea. Hubo todo un periodo de transición para adaptar todas las reglamentaciones y las directivas. Bueno, por eso se da por lo menos un año, eso era. Sí, y fue más largo el del Brexit. Creo que fue 1 año y medio o más. Sí, creo que 2. Bien, bueno. Si no tienen ninguna duda con este tema, vamos a pasar a otro tema, ¿sí?, que es el otro tema que vemos hoy, que es jerarquía de normas y, bueno, incorporación del derecho internacional al ordenamiento jurídico interno. Sí. ¿Bien? Cosita que quería, mientras la profesora prepara, yo les quería simplemente insistir en algo, insistir en que un tratado siempre es entre sujetos del derecho internacional público, nunca con un individuo o con una sociedad o con una multinacional. Cuando el Estado realiza un acuerdo de voluntades con una multinacional, con una corporación, o con otra persona que no es sujeto del derecho con un individuo, justamente ahí estamos hablando de contratos y no de tratados. Ojo, porque muchas veces lo toman como sinónimos y son diferentes. Ahí está. Bueno, y este tema lo tienen que haber visto seguramente en algún otro derecho, ¿o no? Jerarquía de normas. Sí. ¿Sí? ¿No lo tienen de algún otro En derecho? derecho privado. Sí, En profe. derecho privado seguramente lo vieron, sí. Bueno. Abarca, bueno, estos conceptos, ¿no? Derecho interno, derecho internacional, jerarquía de normas y cómo se incorpora el derecho internacional al orden jurídico interno.
Bueno, y brevemente, como para distinguir los tipos de derechos, ¿sí? Decimos que el derecho interno es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los individuos, ¿sí? Nosotros, personas físicas o humanas, o las instituciones, personas jurídicas, o entre estos con el Estado, ¿sí? Entonces, el derecho interno regula las relaciones entre todos estos sujetos que acabamos de mencionar. En cambio, el derecho internacional es el conjunto de normas que regula las relaciones entre los estados u otros sujetos del derecho internacional, que son los que van a ver la clase próxima. Y bueno, acá tenemos que ver qué ocurre, ¿sí?, en la relación entre estos tipos de derecho. A grandes rasgos existen dos sistemas en el mundo, que son el dualismo y el monismo, ¿sí? El sistema dualista reconoce, ¿sí?, que cada uno de estos órdenes jurídicos, tanto el interno como el internacional, tienen absoluta autonomía, ¿sí?, porque proviene de diferentes fuentes. ¿Se acuerdan que la primera clase vieron ustedes la diferencia entre el derecho interno y el derecho internacional, cuáles eran las diferencias más importantes? Y esta teoría sostiene que los tratados se incorporan al derecho interno luego de una doble intervención, ¿sí?, de los órganos competentes del Estado. ¿Cuál es esa doble intervención? La aprobación y ratificación internacional, que es lo que vimos recién, ¿sí?, y luego la otra intervención, que se da en el ámbito interno del Estado, es el dictado de una ley mediante la cual se opera, ¿sí?, o se produce esa recepción interna de ese derecho internacional, ¿sí? Pasa el derecho internacional al derecho interno, pero a través del dictado de una ley que lo habilita, ¿sí?, que lo hace operativo. Es decir, que transforma el derecho internacional para que tenga eficacia en el ámbito interno. El otro sistema, ¿sí?, que es el que prevalece en el mundo, es el sistema monista, ¿sí?, y sostiene una unidad del sistema jurídico compuesto por todos los tipos de normas, ¿sí?, tanto las del derecho interno como las del derecho internacional, ¿sí? Entonces, acá es un solo conjunto de normas, ¿sí? Y acá podemos hablar del diálogo de fuentes, ¿sí? El diálogo de fuentes significa que no hay una única fuente generadora del derecho, ¿sí? Hay una pluralidad de fuentes que regulan lo mismo, ¿sí?, pero tienen diferentes jerarquías. Entonces, cuando hablamos de jerarquía, tenemos que hacer referencia al diálogo de las fuentes, ¿sí? Fuentes internas, fuentes externas. Estas fuentes, ¿sí?, que dialogan son los tratados, las leyes, ¿sí?, las leyes internas, tratados internacionales, que es derecho internacional, derecho comunitario. Entonces, ¿qué hace el juez cuando aplica las leyes? ¿Sí? Aplica en forma coherente todo este sistema jurídico de derecho interno y derecho internacional, ¿sí?, que está dentro de lo que es el sistema monista. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tengo un sistema que me dice que las normas, ¿sí?, las reglas o las leyes de derecho interno y derecho internacional conforman un mismo sistema a través de un diálogo de fuentes. ¿Sí? Si ese diálogo de fuentes no existe, ¿sí?, la constitución de cada estado va a tratar de resolver cuál va a ser la prioridad de las normas. Entonces, cada estado organiza esa jerarquía a través de su constitución. Y acá vamos a los problemas, ¿sí? Si yo tengo un conflicto entre tratados, que es lo que vimos recién, estos acuerdos celebrados entre sujetos del derecho internacional, entre estados y otros sujetos del derecho internacional, ¿sí?, y tengo un conflicto entre ese tratado y alguna norma constitucional, ¿cuál es la jerarquía que hay entre ellos? ¿Sí? ¿Cuál va a prevalecer? ¿Qué norma va a prevalecer sobre la otra? ¿Sí? Esto lo tienen que pensar y lo entienden simplemente, ¿sí? Si yo tengo dos fuentes, tratados y, por ejemplo,
un tratado y un artículo de la Constitución. El tratado prevalece sobre el artículo de la Constitución. No, al revés. Bueno, La ahora vamos a ver la Constitución. jerarquía, ¿sí? Pero ¿cómo resuelvo ese conflicto? Aplicando este principio, ¿sí? Ley superior deroga ley inferior. Es decir, que la ley con mayor jerarquía deroga la ley con menor jerarquía. ¿Y dónde encuentro esa jerarquía? ¿Sí? Esa solución va a estar en el derecho interno de cada Estado, ¿sí? Independientemente de que ese Estado se haya obligado por un tratado internacional. ¿Mm? ¿Dónde voy a encontrar la solución? En el derecho interno. ¿Sí? Bueno. Por eso lo que vos dijiste, sí. la afirmación que vos dijiste, te tendríamos que haber preguntado ¿de qué Estado estás hablando? Ahora estás hablando de Argentina, sí. ¿Estabas hablando de Estados Unidos, de Brasil, de Uruguay, de España? Todavía eso va a depender. No, digo, cuando ella, le estoy hablando a la alumna, creo que era Malena la que dijo, Malena Fernández, cuando ella dio la afirmación, la afirmación que dio fue que el tratado prevalecía por la Constitución. Entonces, lo que uno le tendría que preguntar es, ¿de qué Estado estás hablando? En base a lo que está explicando la profesora. Esa afirmación, ¿en qué Constitución de qué Estado te basabas? ¿En Argentina? ¿En Uruguay? ¿En Estados Unidos? Pues son distintos. ¿O en España? A eso voy. Depende justamente de cada Constitución de cada uno de los Estados. Ahora, el tema es que la Convención de Viena, al decir esto, también genera, ¿qué cosa? Responsabilidad. Si bien es una cuestión del derecho interno de cada uno de los estados, si yo no cumplo con un tratado, también me genera responsabilidad internacional. Y puedo llegar a tener como estado algún tipo de sanción. ¿Se entendió? Sí. Según la Convención de Viena, como dijo la profesora, ¿sí? Una parte del tratado no puede invocar su derecho interno para no cumplir con ese tratado. ¿Sí? Entonces, va a tener que encontrar la solución en algún lado, lo va a hacer en su derecho interno, ¿sí? Va a establecer cada Estado va a establecer una jerarquía de normas en su derecho interno, pero además, ¿sí? Si se obligó por el tratado, lo tiene que cumplir, por eso es que tiene que encontrar la solución, ¿sí? Y acá tenemos distintos tipos de monismo, hasta que lleguemos al monismo que rige en Argentina, ¿sí? El monismo, ¿sí? Es decir, un único sistema jurídico compuesto por normas de derecho interno y de derecho internacional, ¿sí? Eso es el monismo, donde hay un diálogo de fuentes, ¿sí? Con supremacía absoluta del derecho internacional. Fíjense, este es el tipo, ¿sí? Supremacía absoluta del derecho internacional. Es decir, que el tratado, que es derecho internacional, rige sobre todo el derecho interno, ¿sí? Sobre la Constitución y sobre las leyes. Entonces, no es el caso de Argentina, pero supongamos que este Estado contratante, ¿sí? Parte en un tratado, celebra un tratado, lo ratifica, ¿sí? Se obliga por él, ¿sí? Automáticamente ese tratado, ¿sí? Deroga toda disposición contraria de derecho interno. Luego tenemos el monismo con supremacía relativa del derecho internacional, porque por encima tengo derecho interno, ¿sí? Que es la Constitución, luego tengo los tratados, que es derecho internacional, y por debajo las leyes, ¿sí? Que es derecho interno. Entonces, decimos que es un sistema monista con supremacía relativa del derecho internacional, ¿sí? Y acá, una ley, ¿sí? Posterior, es decir, posterior al tratado, no puede modificar ni derogar un tratado, ¿sí? Porque ese tratado tiene jerarquía superior a la ley. Y a diferencia de la pirámide anterior, la Constitución, ¿sí? Prevalece sobre los tratados. Vieron que en la anterior prevalecían los tratados sobre todo el derecho interno. Luego tenemos el monismo con supremacía del derecho interno o falso monismo, ¿sí? Porque en realidad tengo todo el derecho interno
por encima del derecho internacional, ¿sí? Entonces, una ley posterior puede derogar un tratado que ya estaba en vigor. Y la ley anterior impediría la entrada en vigor de un tratado posterior, ¿sí? Si yo tengo, supongamos, una ley que establece un derecho, y luego el Estado celebra un tratado que va en contra de ese derecho. La ley impediría la entrada en vigor de ese tratado, ¿sí? En virtud justamente de la relación jerárquica. Entonces, tengo todo el derecho interno por encima del tratado, ¿sí? Este Estado puede celebrar un tratado, pero por ahí el tratado va en contra de lo que establece la ley, entonces no entra en vigor directamente. ¿Se entiende? Luego la teoría de la coordinación, ¿sí? Que equipara la jerarquía entre los tratados y las leyes, ¿sí? La ley es derecho interno, el tratado es derecho internacional, ¿sí? Esta teoría sostiene que prevalece la Constitución sobre esos dos tipos de derecho, la ley y los tratados, pero que la ley y el tratado tienen la misma jerarquía. Y esto se va a resolver por el principio de que ley posterior, ¿sí? Hoy hablamos de otro principio que era ley superior deroga ley inferior, o prevalece, mejor dicho, sobre ley inferior, y acá en este caso es ley posterior deroga ley anterior, ¿sí? Si yo tengo una ley en un Estado y ese Estado se obliga por un tratado con posterioridad, ese tratado va a derogar a la ley anterior. Y si luego ese Estado dicta una ley que va en contra del tratado que está vigente, esa ley va a derogar al tratado anterior, ¿sí? Por el principio, ley posterior deroga ley anterior. Y acá no es que se trate de dos leyes, sino que se trata de dos tipos de normas con el mismo valor jerárquico. Por eso la llamamos teoría de la coordinación. Con esta característica de que el derecho constitucional prevalece sobre los otros dos que tienen la misma jerarquía. Bueno, y luego tenemos la jerarquía de normas en el sistema jurídico argentino, ¿sí? ¿Qué tipo de sistema jurídico tenemos? ¿Sí? De la interpretación del artículo 31 de la Constitución, ¿sí? Surge que nuestro sistema es monista. Porque, ¿qué dice el artículo 31? Si ustedes tienen la Constitución, es exactamente esto. Dice, esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten, ¿sí? Y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Menciona Constitución, ley y tratados, ¿sí? Como tres grandes tipos de normas. En algún momento la doctrina, y la jurisprudencia también así lo interpretó, este artículo 31 establecía un orden jerárquico, ¿sí? La Constitución sobre las leyes y las leyes sobre los tratados, por la forma en que está redactado, ¿se entiende? Pero en realidad, lo que hace el artículo 31 es establecer qué tipos de normas rigen en el Estado argentino, ¿sí? Y después la segunda parte dice, las autoridades de las provincias están obligadas a conformarse a ella. Entonces ahí me ubica, ¿sí?, las normas provinciales por debajo de las nacionales. Perdón, una consulta. Sí. Pero los tratados que están a nivel constitución. No llegamos ahí todavía. Todavía no establecimos la jerarquía de normas en Argentina. Estamos interpretando, claro, estamos interpretando, ¿sí?, distintos pensamientos que hubo en el Estado argentino con respecto a la jerarquía de normas. Nosotros decimos que nuestro sistema es monista porque surge de la interpretación del artículo 31, que establece cuáles son las leyes de la nación, ¿sí?, o la ley suprema de la nación, y habla de la Constitución, de los tratados y de las leyes. Pero ¿cuál es el orden? ¿Sí? ¿Es este el orden? ¿Constitución, leyes, tratados? No, ¿sí? Ese no es el orden. Y bueno, el artículo 5 de la Constitución, ¿sí?, que habla de las provincias, dice que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución,
que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria, ¿sí? Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Y fíjense lo que decía el artículo 31. Las autoridades de las provincias están obligadas a conformarse, ¿sí?, a las leyes de la nación. Entonces el orden que ya vamos armando es leyes nacionales, por debajo leyes provinciales. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Bueno, comentario, este sistema es obligatorio para las provincias porque lo establece la propia Constitución, ¿sí? Y también podemos definir que el ordenamiento jurídico nacional tiene jerarquía superior sobre el provincial, ¿sí? Y como les comenté antes, el artículo 31 de la Constitución fue interpretado de distintas formas a través de la historia argentina, y en diferentes momentos fue estableciendo diferentes jerarquías, ¿sí?, de distintos tipos de monismo, hasta que en la reforma constitucional del 94, ¿sí?, se estableció la jerarquía de normas en nuestro país. Justamente por esa interpretación del artículo 31 también, ¿sí?, y por la obligación de un Estado cuando se obliga por un tratado. Entonces, había jurisprudencia que decía que Argentina no podía no cumplir con sus obligaciones, ¿sí?, porque se había obligado por un determinado tratado, y que no podía invocar su derecho interno, ¿sí?, y no cumplir con ese tratado. Entonces, estas interpretaciones jurisprudenciales fueron variando y pasaron por distintos tipos de monismo, ¿sí?, de estos que vimos recién. En la reforma del 94, además de incorporarse nuevos derechos y garantías, y de modificarse algunas partes de la primera, algunos artículos de la primera parte también de la Constitución, y de incorporarse nuevas instituciones en la segunda parte, se establece la jerarquía de normas. ¿Y qué hace en ese momento la reforma constitucional? Recepta, ¿sí?, la jurisprudencia que estaba vigente en ese momento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El artículo 31, que vimos hace un ratito, no se modificó. Pero el artículo 75, que se incorpora, ¿sí?, que está dentro de las atribuciones del Congreso, establece cuál es la jerarquía de normas. ¿Sí? Y acá lo vamos a ir desmenuzando y vamos a ir comentando los aspectos más importantes. Y al final de todo vamos a ver la jerarquía en nuestro sistema jurídico. El artículo 75 dice, ¿sí?, corresponde al Congreso, y va mencionando todas las atribuciones del Congreso, y en el inciso 22, y que yo lo mencioné hoy, porque aprueba los tratados al momento de la ratificación también, aprobar o desechar tratados, ¿sí?, concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Miren, acá mencionan tratados con otros estados, ¿sí?, que son sujetos de derecho internacional. Tratados con organizaciones internacionales, que son otro tipo de sujetos, ¿sí?, y los concordatos con la Santa Sede, que es un sujeto especial, ¿sí?, es un sujeto derivado. Y después dice, los tratados y los concordatos, ¿sí?, que son, los concordatos son los tratados celebrados con la Santa Sede. Los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene armándose la jerarquía en Argentina? Tengo a la Constitución, que es la ley suprema, por debajo a los tratados, ¿sí?, porque me lo dice este inciso, que tienen jerarquía superior a las leyes, ¿sí? Entonces ya puedo armar Constitución, tratados, leyes. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Constitución, tratados, leyes, ¿qué tipo de monismo es que vimos recién? Relativo. Bien, Sí, monismo con supremacía relativa del derecho internacional, porque queda el derecho internacional por debajo de la Constitución, pero por encima, ¿sí?, o con superioridad a las leyes.
Continúa, esto es el inciso 22. Lo vamos a ir leyendo. Fíjense que acá menciona, ¿sí?, 11 tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, ¿sí? Dice, estos tratados, en las condiciones de su vigencia, es decir, si están en vigor, si no están observados, si Argentina no los denunció, es decir, no se retiró de ellos, ¿sí?, en las condiciones de su vigencia, si están vigentes, ¿sí?, tienen jerarquía constitucional. O sea que ahora a esa pirámide que veníamos pensando, constitución, tratados y leyes por debajo, le vamos a agregar al primer escalón o a la cúspide que decía constitución, vamos a agregar constitución más estos 11 tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Tienen jerarquía constitucional. ¿Van armando la pirámide? Bueno, estos tratados no derogan, ¿sí?, ningún artículo de la primera parte de la Constitución, que es la parte dogmática, que establece los derechos y garantías, y se entienden complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Es decir, que los derechos y garantías que no están en la primera parte de la Constitución, ¿sí?, se complementan con los derechos y garantías de todos estos tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. ¿Sí? Entonces, hasta acá la pirámide quedó Constitución, más tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, mencionados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, por debajo los demás tratados, ¿sí?, que pueden ser tratados de distinto tipo, ¿sí?, de límites, de integración, ambientales, ¿sí?, de derechos humanos, pero que no tienen jerarquía. Demás tratados de cualquier tema, pero que no se les dio la jerarquía en este inciso, ¿sí? Y por debajo las leyes. Y ahora vamos a ver, fíjense, recién vimos de qué se trataba esto, ¿sí? Solo podrán ser denunciados, ¿sí? ¿Qué significa? Que solamente Argentina se puede salir de esos tratados, ¿sí?, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es decir, que para salirse de un tratado sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, no solamente va a ser la denuncia al presidente, como en otro tipo de tratados, sino que además va a tener requiere, ¿sí?, la previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. ¿Sí? ¿Hasta acá siguen? Sí, profe. Sí, ¿O hay profe. alguna...? ¿Sí? Ya vamos terminando. Este artículo es largo, este inciso es largo. Ahora, fíjense, otra parte, otro tema. Dice, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, ¿sí?, no los que mencioné recién, demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, ¿sí? ¿Se acuerdan que el inciso 22 comienza diciendo, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados celebrados con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede? ¿Sí? Entonces, los demás tratados sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requieren del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Es decir, que si hay otros tratados, ¿sí?, sobre derechos humanos a los cuales el Estado argentino les quiera dar jerarquía constitucional, necesitan este voto, ¿sí?, calificado. Es decir, primero se aprueba el tratado, pero después tiene un voto especial para tener jerarquía constitucional. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, luego de la reforma, ¿sí? A ver si acá... Esto explica más o menos lo mismo, ¿sí? Este voto calificado, ¿sí?, que es de la totalidad de los miembros, ¿sí?, no solamente de los presentes.
Bueno, antes de pasar a este inciso, luego de la reforma del 94, hubo 3 tratados sobre derechos humanos que adquirieron esa jerarquía constitucional por ese voto calificado del Congreso, ¿sí? Entonces ahora son 14 los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y que se ubican en la pirámide jurídica junto a la Constitución Nacional. ¿Sí? Bueno, y también vamos a ver el inciso 24 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que se refiere a los tratados de integración, ¿sí? Estos tratados de integración delegan competencias, ¿sí?, y jurisdicción a organizaciones supraestatales. ¿Qué significa? Estos tratados requieren que los estados partes deleguen, ¿sí?, competencias y su jurisdicción a organizaciones supraestatales, fuera del estado contratante, ¿sí?, fuera del estado parte, en condiciones de reciprocidad e igualdad, es decir, que todos esos estados partes se consideran estados soberanos, iguales, ¿sí? Y además, esas organizaciones supraestatales, esa delegación de competencia a las organizaciones supraestatales, deben respetar el orden democrático y los derechos humanos. Estos tratados mencionados en el inciso 24 tienen jerarquía supralegal, es decir, por encima de las leyes, pero por debajo de la Constitución. Entonces, resumiendo un poco lo que es la jerarquía de normas que establece el artículo 75, inciso 22, ¿sí?, habiendo también analizado el artículo 31, que establece cuáles son las leyes de la nación, cuál es la ley suprema de la nación, y habla de la Constitución, los tratados y las leyes, ¿sí?, decimos que si tengo que armar una jerarquía de normas para resolver algún conflicto entre normas de derecho interno y normas de derecho internacional, ¿sí?, estableciendo un diálogo de fuentes, vamos a mirar la Constitución a ver qué dice, ¿sí? El artículo 75, inciso 22, lo resuelve. Y dice que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, ¿sí? Entonces, armamos otra vez la pirámide. Constitución, tratados, leyes. Y después menciona los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y los ubica a la altura de la Constitución, ¿sí?, porque les da jerarquía constitucional. Y después dice que los demás tratados sobre derechos humanos, ¿sí?, que sean aprobados por el Congreso requieren de una mayoría calificada para adquirir jerarquía constitucional. Es como una doble aprobación. Y ahí se les da ese rango constitucional, y así hubo 3 más. 3 tratados sobre derechos humanos que adquirieron esa jerarquía constitucional. Bien, bueno, entonces vamos a armar esa pirámide jurídica con otros tipos de normas, no solo las que mencionamos recién. ¿Sí? Imagínense que esto es una pirámide, pero por el orden jerárquico, ¿no? En primer lugar tenemos a la Constitución, ¿sí?, con los tratados de derechos humanos, con jerarquía constitucional, los 11 mencionados en el inciso 22, y los que obtuvieron jerarquía constitucional, ¿sí?, con el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada cámara. Los demás tratados, que dijimos que pueden ser de cualquier materia, ¿sí?, por ejemplo, límites, comercio, integración, o sobre derechos humanos, pero que no tienen jerarquía. Por debajo las leyes nacionales, ¿sí?, y a la par de las leyes nacionales, los decretos de necesidad de urgencia. Por ejemplo, cuando estábamos al inicio de la pandemia, ¿sí?, que no trabajaba el Congreso, estaba cerrado el Congreso, en vez de legislar el Congreso, ¿sí?, el Poder Ejecutivo dictaba decretos de necesidad de urgencia, que tienen la validez de una ley. Bueno, por debajo los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, resoluciones ministeriales, esto es por el orden descentralizado, ¿sí?, de los órganos públicos, constituciones provinciales, ¿se acuerdan? Artículo 5 de la Constitución,
y segunda parte del artículo 31 que mencionan que las constituciones deben adecuarse a la nación, las provincias deben adecuarse a la nación. Por debajo las leyes provinciales, por debajo de las constituciones provinciales, por debajo los decretos del Poder Ejecutivo Provincial, resoluciones ministeriales provinciales, ordenanzas municipales y por último, que es ley para las partes, ¿sí? Los contratos. ¿Sí? Los contratos, no sé, ¿ustedes lo ven? Pues yo tengo dos pantallas acá, en una sí. Por último, Dice ¿se ve? contrato entre particulares, sí. Sí, Sí, sí. perfecto, sí. Yo porque en la otra pantalla no lo veo. Bueno, y los contratos entre particulares, ¿sí? ¿Qué significa este orden jerárquico? Que si hay un conflicto, por ejemplo, entre un artículo de la Constitución Nacional y una ley provincial, ¿sí? ¿Qué va a prevalecer? La Constitución. La Constitución, ¿sí? Y si hay un conflicto entre un tratado sobre derechos humanos que tiene jerarquía constitucional y una ley provincial, ¿sí? Este es el orden jerárquico, ¿sí? Entonces, decimos que en el monismo hay un diálogo de fuentes justamente porque como son distintos tipos de normas, se trata de establecer un orden ante un conflicto. Porque el juez debe aplicar, no puede, bueno, a ver, si tengo que resolver este tema, bueno, voy a aplicar, me conviene, no sé, esta resolución ministerial. Y en realidad conviene aplicar, ¿sí? Resolver el conflicto aplicando el derecho con el orden jerárquico. Y acá podemos aplicar el principio ley superior, ¿sí? Prevalece sobre ley inferior, que es cuando arrancamos con este tema que dijimos, tengo un conflicto de normas de derecho interno y derecho internacional, ¿cómo voy a resolver? ¿Sí? Aplico el principio, ley superior deroga ley inferior. Perdón, prevalece sobre ley inferior. ¿Sí? ¿Entendieron el tema de la jerarquía? ¿Sí? Acá hablamos de sistemas jurídicos, dualismo, monismo, los distintos tipos de monismo, el sistema monista argentino y la jerarquía de normas en Argentina. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No sé si fui rápido o no. Ya entendí, profe. No, profe, Bueno. ninguna duda. Bueno, qué bueno. Porque ahora entonces todos se van a Profe, sacar. ¿le puedo pedir si usted puede subir esto al aula? Porque hay algunas partes que me quedaron medias por terminar, como para poder copiar bien y entenderlo bien. Esto, sí, igualmente esto lo tienen en un artículo muy bueno que escribió la doctora Porceli ahí en el aula, y es el artículo 75 además, nada más que eso, y el 31. ¿Sí? Después en todo caso lo ponemos en formato de texto. Bueno, hacemos el desafío que tienen en la cabeza todos los temitas.